Y bueno, pues yo estoy feliz de que nos acompañemos en estos próximos 20, 30 minutos. Hay un proverbio africano que dice, si tú quieres ir rápido, camina sola o solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañada. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Nos estamos acompañando para llegar más lejos. Hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿Puedes ser una persona con sobrepeso y estar sana? Desde luego que hay diferentes tipos de cuerpo. Hay gente que es más robusta, hay gente que tiene huesos más grandes, hay gente que es de complexión mucho más grande. Y por supuesto que tenemos que aprender a amarnos como somos. Y eso es importantísimo, aprender a amar nuestro cuerpo. Sin embargo, si hay algo que siempre tenemos que considerar como una señal de alerta, y es la grasa que se acumula en el abdomen. Esa grasa sí no está bien. Es la única que sí podría ser una señal de alerta que tiene que ver con nuestra salud. Pero siempre hay que estar conscientes de que todos los seres humanos somos diferentes, todos los seres humanos reaccionamos a la comida de diferente manera y hay que aprender a amarnos de la manera como somos. Pero hay señales que hay que tomar en cuenta. También hay preguntas como a la gente que no ha podido perder esos kilitos de más. Si es que no tengo fuerza de voluntad, quizás hasta nos preguntamos, ¿será que soy una floja glotona? Y también es muy importante la mentalidad. Es muy importante eh, no comprarnos estas ideas de soy una floja glotona. Porque hace poco estaba escuchando un audiolibro que decía, no es lo mismo referirte a un comportamiento que has llevado a cabo, por ejemplo, me excedí en lo que comí, a decir, soy un cerdo. O sea, no es lo mismo. En una estás hablando de un comportamiento y en otra te estás refiriendo a ti misma. Entonces siempre ten cuidado en cómo te hablas a ti misma y cómo te refieres a ti misma. Puedes decir, me excedí en lo que comí, pero nunca digas soy una gorda o soy un cerdo o soy una floja glotona. Eso también es súper importante. Y hay una tercera pregunta. ¿La comida es adictiva? Y si la comida es adictiva, ¿es una adicción psicológica o es una adicción biológica? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero creo que son tres preguntas muy interesantes. ¿Puedo ser una persona con sobrepeso pero sana? Siempre y cuando no tengas esta grasa abdominal, que hay ciertas medidas, ciertos radios que hay que cumplir. Si la grasa abdominal de esta zona, de la zona media del cuerpo, sobrepasa ese radio, entonces es una señal de alerta. Nos falta fuerza de voluntad, cómo nos estamos hablando y habrá que ver si es fuerza de voluntad o quizás es que la comida sea adictiva o algunas sustancias que le ponen a la comida es adictiva. Y vamos a entrar a eso. Entonces, volviendo a la primera pregunta. ¿Puedo ser una persona con sobrepeso y estar sana? Ya les expliqué lo de la parte media del cuerpo. Nada más que el sobrepeso no solamente es un problema estético. Hoy en día el sobrepeso sí se considera un problema médico porque aumenta el riesgo de enfermedades y problemas de salud. Hoy en día el sobrepeso y la obesidad se consideran como el causante número uno de infartos, infartos al corazón, infartos cerebrovasculares, estos accidentes, los aneurismas y que se reviente el aneurisma. Algunos tipos de cáncer también se le atribuyen al sobrepeso. La demencia, y algunas enfermedades que tienen que ver con la demencia, y obviamente la diabetes tipo 2 está súper relacionada con el sobrepeso. Ahora les voy a dar un dato interesante. Según la OSD, en un estudio que hizo en enero de 2020, en México, cerca del 73% de la población mexicana padece sobrepeso y hoy en día ocupamos el segundo lugar a nivel mundial. En 1996, nada más para que se den una idea, las personas con sobrepeso representaban una quinta parte de la población de México. Hoy en día es el 73%. Y una parte triste es que el 33% de los niños mexicanos padecen sobrepeso y hoy en día ocupamos el primer lugar mundial en obesidad infantil. Y esas son estadísticas que no deberían dejarnos tranquilos. Entonces, ¿qué factores pueden estar provocando esta epidemia de obesidad? Entonces, déjenme contarles que desde 1970 hay estudios que dicen que desde 1970 hasta hoy en día hemos aumentado en 500 calorías
lo que consumimos diariamente. Entonces, del 1970 a hoy consumimos 500 calorías más. También es importante hablar del incremento del consumo de azúcar. Y luego vamos a hablar del azúcar porque es un tema muy interesante. Desde a principios del 1800, el consumo de azúcar por persona al año eran 4.5 kilos en promedio. Hoy en día, nuestro consumo de azúcar al año en promedio son 69 kilos. Es el peso de a lo mejor una mujer delgada o chaparrita. O sea, imagínense esa cantidad de azúcar que comemos hoy por año. También hay algunos factores como el cambio en nuestro microbioma debido a cambios en la dieta, porque hoy comemos cosas distintas a las que comíamos hace años. También los medicamentos, las toxinas a las que estamos expuestos, tanto en la comida que comemos como caminando por ahí. Entonces los pesticidas, los herbicidas, la carga viral, los GMOs también. Entonces es importante que sepan, les voy a dar un dato increíble que a muchas personas cuando oyen este dato dicen, no puede ser. Por cada 10 células que hay en el cuerpo humano, ¿cuántas son humanas? Es decir, ¿cuántas células humanas crees que hay en el cuerpo humano por cada 10 células que hay en el cuerpo humano? Y este es un dato impresionante. Solamente una célula. Por cada 10 células que hay en el cuerpo humano, una es humana. 9 son los microorganismos que constituyen el microbioma, es decir, la flora intestinal. Es decir, que los seres humanos realmente no somos tan seres humanos. Somos más microbios que seres humanos. Y en carga genética es todavía más impresionante la cifra, porque en carga genética solo el 1% de la información genética contenida en el cuerpo humano es humana. El resto es de microbios. Entonces, imagínense esta parte tan importante que si juntáramos todos esos microbios, los sacáramos de nuestro cuerpo y los pusiéramos en una báscula, pesan alrededor de 3 kilos. Pero son trillones de células, de microbios, de microorganismos. Si nosotros no cuidamos esos microorganismos con los cuales hemos evolucionado porque nosotros les prestamos techo, paredes, ellos viven muy contentos dentro de nosotros a una maravillosa temperatura y a cambio de eso ellos hacen muchos procesos para nuestra supervivencia y para estar sanos. Pero si nosotros seguimos ingiriendo toxinas, ya sea por lo que comemos o por lo que hay en el medio ambiente, y estos microorganismos se mueren, pues muchos de los procesos que llevamos a cabo en la digestión no se pueden llevar a cabo porque los seres humanos no los podemos llevar a cabo, dependemos de estos microorganismos. Entonces, también se cree que esta epidemia de obesidad puede ser provocada por cambios en el microbioma. También por inflamación, algunas alergias, realmente estamos inflamados. Hay muchos edemas linfáticos, la gente tiene edemas linfáticos de esta inflamación. Entonces, tenemos alergias, sensibilidades a ciertos alimentos. Tenemos un desbalance entre estos ácidos grasos que se conocen omega 3 y omega 6. Tenemos infecciones, toxinas que son las causas de enfermedades crónicas, degenerativas, autoinmunes. Entonces, vivimos en un cuerpo inflamado. También se cree que puede ser un factor de esta epidemia de obesidad. Y hay otro factor súper importante que ahorita ya es un tema que se discute mucho, que es el del estrés. El estrés también provoca obesidad. Entonces, ya vimos ese problema. Ahora, el segundo problema, ¿nos falta fuerza de voluntad? Lo que estamos viendo, lo que se está viendo la ciencia, es que este tratamiento o esta dieta de restricción de calorías no está funcionando. Es decir, cuando te dicen, es que las calorías que entran deben ser iguales a las que salen, no le está funcionando a muchísima gente. Porque lo que sucede es que nuestro cuerpo tiene mecanismos compensatorios de supervivencia. Entonces, muchas veces a menor ingesta de alimentos nutritivos, nuestro cuerpo empieza a gastar menos energía, pero empieza a incrementar el apetito.
Bajar de peso contando calorías funciona en el corto plazo nada más. Porque lo que va a suceder es que vamos a perder músculo. Y entonces lo que sucede es perdemos músculo, nos quedamos con la grasa y vamos después, cuando regresamos a nuestra dieta normal, vamos a recuperar ese peso, pero ya no en músculo, lo vamos a recuperar en grasa. Y entonces las personas que están en estos ires y venires con el peso, nos dicen, es que la verdad no como tanto, y es cierto, no comen tanto, están subiendo de peso por la grasa y por estos mecanismos compensatorios de nuestro cuerpo. Ahora, un dato también súper interesante es que el músculo quema 7 veces más calorías que la grasa. Entonces, si entramos en estas dietas donde es conteo de calorías y lo que vamos a perder es el músculo y luego lo que vamos a recuperar es la grasa, pues más difícil quemar las calorías porque nos estamos llenando de grasa. Entonces, no está funcionando, el conteo de calorías no es una dieta que funcione. Además, cada cuerpo humano es distinto, es único y diferente. Entonces, puede ser que la misma comida dispare respuestas distintas en diferentes personas. Por ejemplo, ustedes saben que los japoneses no pueden metabolizar el alcohol porque parece que les hace falta una enzima, pero sí pueden digerir algas, o podían, al menos hace años, directamente del mar, porque los cuerpos se fueron adaptando a las diferentes dietas que teníamos. Los europeos contra los indígenas. O sea, cuando los europeos llegaron a América, los indígenas tenían una dieta totalmente distinta. Lo que comían los europeos les hacía daño. O luego también una persona, un atleta, contra una persona que tiene sobrepeso. Entonces, cada cuerpo es único y diferente. Pero esta teoría del balance energético, es decir, contar las calorías, que nos han recomendado y siguen recomendando algunos expertos, junto con la industria de los alimentos, no está funcionando para la sociedad. A lo mejor a alguna persona, como les digo, todos somos distintos, a lo mejor a alguna persona le funciona, pero no está funcionando a nivel general. Entonces, todo esto que nos dicen, no, come lo que quieras, pero tienes que hacer ejercicio para bajar de peso, no es cierto. Hay otra cosa que nos dicen, la calidad de las calorías no importa. Come las calorías y luego las pierdes haciendo ejercicio. Eso no es cierto. Se ha dicho y hay estudios que dicen, la industria refresquera dice, bueno, el ser humano necesita cierta cantidad de líquidos en el cuerpo. Y esa cantidad de líquidos puede ser agua o puede ser refresco. En México, el 20% de nuestras calorías viene de los refrescos. En Estados Unidos es del 8 al 15, en México es del 20%. Y en México las tasas de diabetes están disparando. Otra cosa que nos dicen es, bueno, lo que pasa es que yo soy la industria de los alimentos y yo doy al cliente lo que el cliente quiere. Y nos traen en esos cuentos de que hace ejercicio para bajar de peso, la calidad de las calorías no importa y nosotros simplemente hacemos lo que el cliente quiere comer y se lo damos. Entonces, vivimos en un ambiente tóxico y es difícil salirnos de la espiral. La industria crea comida adictiva y eso es un hecho. Contratan ingenieros para diseñar el sabor y la textura y el crunchiness de las cosas para hacer estos alimentos procesados, los hacen adictivos. Se contratan ingenieros que a eso se dedican. Estas compañías usan las mismas tácticas que las compañías del tabaco hace años. Y no es de sorprender porque son las mismas compañías de tabaco que compraron a la industria de los alimentos. Entonces usan las mismas estrategias. Y lo cierto es que es una industria muy poderosa, que tiene mucho dinero y es la industria que maneja la economía. La tercera pregunta es, ¿la comida es adictiva? Ahora vamos a hablar de un tema súper interesante y de cosas que se han descubierto al día de hoy. Y se ha mencionado que el azúcar y todos estos agentes endulzantes que se usan en lugar del azúcar son uno de los principales causantes de esta epidemia de sobrepeso y obesidad. Pero la realidad es que no comemos el azúcar solo. Nadie se sienta en su casa a comerse cucharadas de azúcar. Eso no hacemos. El azúcar siempre viene ligado a la grasa. Las galletas, los pasteles, los helados. El refresco no trae grasa, pero generalmente lo acompañamos con papitas o alguna cosa grasosa. Entonces, va muy ligado el azúcar a la grasa.
Nunca vamos a sentarnos a comernos las cucharadas de azúcar. Ahora, lo que más se está utilizando para endulzar las cosas es el jarabe de maíz de alta fructuosa. Esa es la principal fuente de calorías en nuestra dieta. En Estados Unidos se producen alrededor de 600,000 productos procesados, de los cuales el 80% tienen azúcar añadida en forma de jarabe de maíz de alta fructuosa. En Estados Unidos, que es donde se tienen datos, el promedio de consumo de azúcar de las personas es 17 cucharaditas al día. 6 cucharaditas es lo que recomiendan las normas, que son 24 gramos. Los niños hoy en día consumen alrededor de 34 cucharaditas. Entonces imagínense, si nos recomiendan que nada más sean 6 cucharaditas, el promedio de la gente consume 17, obviamente es un promedio, entonces hay quien no consume y hay quien consume 40, ¿verdad? Y los niños están también consumiendo muchísimo azúcar. Y el problema del azúcar no es el azúcar que nosotros agregamos a nuestra comida sobre el cual tenemos el control. El problema del azúcar es el azúcar y la grasa que contienen los productos procesados. Entonces, por darles un ejemplo, el yogur Yoplait Light, ¿no? Que dices, gran desayuno, me voy a desayunar eso porque es muy sano, además es light. Pues tiene más azúcar que una lata de 255 mililitros de Pepsi. Es decir, tiene alrededor de 15 cucharaditas de azúcar. Es decir, con un yogurt Yoplait Light ya nos pasamos de la cantidad recomendada de azúcar al día. Un yogurt Yoplait Light tiene más azúcar que 2 donas y media de Krispy Kreme. Increíble. Parece increíble, pero es cierto. O, por ejemplo, una porción de salsa de tomate Prego, de la marca Prego, tiene más azúcar que 2 galletas Oreo. Una porción, no la lata. Un vaso de jugo de naranja procesado que generalmente acompañamos con un pan dulce o con un pan con mantequilla y mermelada, tiene también más que una lata de Coca-Cola. Una porción del cereal integral, el cereal que venden, que dicen es cereal integral, el que desayunamos, tiene una porción, tiene 6 cucharadas de azúcar. Y lo increíble, estos productos tienen etiquetas que dice que son productos sanos o buenos para nuestra salud, o bajos en grasa, o bajos en azúcar. Entonces hay que tener cuidado no con lo que nosotros preparamos en casa, no con esa azúcar que nosotros añadimos y sabemos cuánto azúcar estamos añadiendo. Tenemos que tener cuidado con los productos procesados porque no sabemos la cantidad de azúcar y la cantidad de grasa. Acuérdense, azúcar y grasa van de la mano. Ahora, se han descubierto también los efectos del azúcar en el cerebro. El azúcar aumenta los niveles de dopamina, que es el neurotransmisor del sistema de recompensa y juega un rol importantísimo en nuestra sensación de placer. Es decir, nos da placer. Cuando comemos azúcar, sentimos placer. Y hay estudios modernos que demuestran que el azúcar y también el gluten, o sea, ambas, pero ahorita solo estamos hablando del azúcar, actúan como opioides en el cerebro. Tenemos algunos centros opioides que se activan, que es, por ejemplo, la heroína es un opioide. Entonces, el azúcar también tiene un efecto como el de la heroína, adictivo. Y hay estudios más modernos de grupos independientes, porque muchos de los estudios que se hacen son financiados por la industria de los alimentos. Entonces hay que tener cuidado de dónde sacamos nuestra información. Este grupo se llama PLOS y ellos hacen estudios independientes. Descubrieron que el azúcar es 8 veces más adictiva que la heroína. Y se hizo un estudio en ratas. Y lo que veían es que cuando ya una rata es adicta al azúcar y se le da el azúcar en agua, muchas veces hacen pruebas con las ratas y les dan shocks para que dejen de hacer lo que están haciendo. Y generalmente las ratas dejan de hacer lo que están haciendo cuando les dan el shock eléctrico. Cuando están tomando el agua con azúcar, les dan shock y shock y shock y shock y no dejan de tomar el agua con azúcar. Este estudio, por si lo quieres buscar, se llama PLOS-1, 2, entre paréntesis 8, 2 puntos, E698. Muy interesante. El estudio se llama La recompensa de la cocaína fue pálida en comparación con la recompensa del azúcar. Entonces, realmente el azúcar es adictivo. Entonces,
muchas veces no es que no tengamos fuerzas de voluntad o que soy una floja, glotona, no, es que estamos o somos o ya tenemos una adicción al azúcar que viene muy de la mano con la grasa. Ya nuestro organismo lo necesita. Entonces, sí hay adicción a la comida, sobre todo cuando tiene que ver, cuando existe en esa comida el componente azúcar y gluten también. Ya se vio que el gluten también es adictivo. Entonces, les voy a hacer un pequeño cuestionario para saber si somos adictas a la comida o no. Entonces, estas son preguntas que se hacen normalmente para cuando la gente tiene alguna adicción, pero también funcionan para saber si tenemos alguna adicción a la comida. Entonces, ¿comes ciertos alimentos aun cuando no tienes hambre solo porque tienes antojo? Es la primera pregunta. ¿Te preocupa bajar el consumo de ciertos alimentos? O sea, ¿estás consciente que tienes que bajar el consumo de ciertos alimentos que consumes regularmente? ¿Te sientes fatigada o perezosa por comer en exceso? Después de comer te da un bajón, ya te sientes que ya no puedes hacer nada, que ya te falta la energía. ¿Tienes algunos problemas de salud o sociales por temas con la comida, pero sigues comiendo de la misma manera? Ya este comportamiento es tal que ya ha creado algunos problemas o de salud o en tu relación con otros, pero no lo puedes dejar y sigues comiendo igual. Pasas tiempo lidiando con ciertos sentimientos negativos por haberte excedido con ciertos alimentos. Dices, ching, me acabé el bote de helado. Y entonces estás dándole y dándole y tienes estos sentimientos negativos, te autoatacas, te sientes una persona que no puede cumplir lo que promete, que no tiene fuerza de voluntad. ¿Sientes estos síntomas de abstinencia como ansiedad o agitación cuando bajas la cantidad de ciertos alimentos? Como por ejemplo el café. Hay gente que si deja el café, sí le dan los síntomas de abstinencia. Bueno, hay otros alimentos aparte del café que te provoquen algo similar. ¿Necesitas más de la comida que se te antoja para experimentar placer o reducir sensaciones negativas? Es decir, si me siento mal, me voy a ir a comer el bote de helado o necesito comerme estas galletitas porque esto es lo que me hace sentir mejor. Todas estas preguntas, si dijiste que sí a alguna de estas preguntas, es muy probable que tengas una adicción a la comida. Entonces hay que estar conscientes, no es nuestra culpa, no es falta de fuerza de voluntad. Recuerden que la industria de los alimentos diseña los alimentos para que nosotros nos volvamos adictos. Entonces no es un problema de falta de voluntad, eso debe quedar súper claro. Estamos a merced de la gente que quiere que le compremos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora sí, esto que les voy a decir es súper importante. La gente tiene más control sobre lo que come que sobre la cantidad que come. Se los voy a repetir. Tenemos más control sobre lo que comemos que sobre la cantidad de lo que comemos. Entonces, esto es súper interesante, porque si yo tengo el control sobre lo que como, quiere decir que si entonces, en lugar de comprar papitas y ese tipo de cosas, compro brócoli o zanahorias o pepinos y me preparo los pepinos, voy a tener mucho más control. Si yo me como un bowl completo de pepinos con limón y sal, no pasa nada. Pero si yo me como la bolsa completa familiar de papitas, pues eso ya no está tan bien. Entonces, mejor escoger qué es lo que voy a llevar a mi casa y qué es lo que decido que voy a comer a la cantidad. Eso es como lo primero que nos tiene que caer el 20. Yo tengo el control, tengo más control para decidir qué como que para decidir cuánto como. Eso es lo primero. Ahora, otra pregunta es, que nos ha dicho la industria de los alimentos y nos han dicho algunos expertos con esta teoría de calorías adentro y calorías afuera. ¿Son las calorías iguales? ¿Son todas las calorías iguales? Y la respuesta es, tal vez en el vacío. Sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1 tonelada de plumas y 1 tonelada de acero, si nosotros la dejamos caer en un ambiente controlado vacío, van a caer al mismo tiempo. Pero si nos vamos al puente de Brooklyn en Nueva York y dejamos caer la tonelada de plumas y la tonelada de acero,
no van a caer al mismo tiempo. Lo mismo sucede en nuestro cuerpo. En un ambiente controlado, tal vez todas las calorías sean iguales, pero no dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las calorías de una Coca-Cola versus las calorías del brócoli no son iguales. Y ahorita vamos a ver, ahorita en un momentito les voy a decir por qué. Por ejemplo, también el azúcar, no es igual el azúcar refinada, la que se añade a los alimentos, que el azúcar contenida naturalmente en los alimentos, principalmente las frutas. Entonces las calorías no son iguales. Entonces las nuevas teorías lo que dicen es que el sobrepeso y la obesidad no son el resultado del balance energético, de estas teorías de entrada de calorías, salida de calorías, sino de la composición de la dieta. Y tiene todo que ver con lo primero que les dije. Tenemos más control sobre lo que comemos que la cantidad de lo que comemos. Entonces, estas teorías dicen, no es calorías adentro, calorías afuera. Es cómo componemos nuestra dieta. Entonces, muchos doctores funcionales hoy en día dicen, hemos descubierto la nueva solución. Esta solución mejora la expresión de miles de genes, balancea decenas de hormonas, optimiza miles de redes de proteínas, trabaja más rápido, mejor y más barato que cualquier otra droga o medicamento del planeta y está disponible para todos en todas partes. ¿Cuál es esta solución maravillosa? La comida, pero la comida real, la comida que es frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales, los verdaderos cereales integrales, no los que consigues en la caja en el súper, semillas, nueces, especias y hierbas. Michael Pollan, que ha escrito muchos libros sobre los impactos socioculturales de la comida, dice una máxima, que ya se volvió una máxima entre la gente que habla de nutrición. Dice, come comida, poca, principalmente plantas. Entonces él se refiere a come la comida real, la comida que crece de una planta, no la comida que fabrican en una planta. ¿Por qué no son iguales las calorías? Porque la comida no es solamente caloría, la comida es información y por eso es tan importante su composición. La comida es información, contiene las instrucciones para cada una de nuestras células y contiene las indicaciones sobre lo que nuestro cuerpo tiene que hacer en cada segundo. Esta información que viene en la comida que comemos cambia las expresiones genéticas, trabaja en las enzimas, trabaja en las hormonas de comunicación entre células, trabaja con las funciones del sistema inmunológico, va de la mano con el sistema inmunológico, ayuda a todos los procesos de desintoxicación del cuerpo, cambia y afecta el microbioma, afecta la flora intestinal y la función digestiva. Acuérdense, tenemos una célula humana por cada 10 células que hay en el cuerpo humano. El resto es la flora intestinal. La comida que comemos tiene intercambio de información con estos seres microscópicos que no son humanos, pero que forman la mayor parte en cuanto a células del cuerpo humano. Afecta esta información, la información contenida en la comida, afecta a las mitocondrias, que son la fuente de energía de nuestras células, y también afecta a nuestra estructura. Es decir, sí es cierto el dicho que dice que somos realmente lo que comemos. Entonces, si entiendes esto, ya es muy difícil querer poner o meter mala información en nuestro cuerpo. Hemos evolucionado con ciertos alimentos a lo largo de toda la evolución del ser humano y con esos alimentos nos hemos entendido. Y es realmente corto el tiempo que llevamos comiendo estos alimentos procesados que dice que son buenos para esto y que tienen fibra, que bajos en sodio, que bajos en grasa y que bajos en... Pero no dejan de ser alimentos procesados. No son los alimentos con los que fuimos evolucionando como especie. Esos alimentos con los que fuimos evolucionando como especie tienen esa información que necesitan nuestras células, las células humanas y las células que no son humanas que están en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Fijarnos en la composición de la comida que comemos, no en las calorías. Es la composición, es qué estamos comiendo. Entonces, hay que incrementar los alimentos altamente nutritivos, ya te di la lista. Frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales, semillas, frutos secos, especias, hierbas, todo eso tiene esa información que necesita nuestro cuerpo. Tenemos también que balancear los ácidos grasos omega 3 y 6 para reducir la inflamación. Toda esta comida que produce la industria de los alimentos lleva grasa y es muy alto el contenido en grasa de los ácidos grasos omega 6, porque los omega 3 se descomponen muy rápido, se rancian muy rápido, entonces les ponen omega 6. Y los omega 3 y los omega 6 son buenísimos para el cuerpo humano. Unos reducen la inflamación, que son los omega 3, y otros producen la inflamación, que son los omega 6. Cuando nos lastimamos, cuando tenemos un accidente, cuando nuestro cuerpo tiene que reaccionar, los omega 6 son maravillosos, pero debería haber un balance de 1 a 1, un omega 3 y un omega 6. Y entonces cuando ya se tiene que quitar la inflamación, entran los omega 3 y quitan la inflamación. Pero estos productos procesados son tan altísimos en omega 6 que tenemos un cuerpo inflamado. Hoy en día la razón de omega 3, omega 6 es 1 a 17. O sea, comemos 17 veces más los omega 6. Entonces, vivimos en un constante proceso de inflamación. Por eso también la comida natural tiene estos omega 3 que necesitamos tan urgentemente porque todos los alimentos procesados están muy, muy cargados de omega 6. También es bueno comer alimentos fermentados porque tienen los probióticos. Los probióticos es la flora intestinal. Entonces estos alimentos fermentados producen ciertos microorganismos, entonces los comemos y restauramos la flora intestinal. Evitar en la medida de lo posible los GMOs, los alimentos transgénicos, porque no me quiero meter en tanto a detalle ahorita, pero a esos alimentos, que son principalmente el maíz y la soya, se les agregó el gen de una bacteria que es resistente a un herbicida. Entonces lo que hacen es ponen este maíz o esta soya y para que no haya plantas competidoras riegan el herbicida que no va a matar a la planta, pero que no mate a la planta no quiere decir que la planta no lo absorba. Y entonces cuando comemos estas plantas transgénicas cargadísimas de este herbicida que se llama Roundup, lo estamos metiendo a nuestro cuerpo. Y a lo mejor el Roundup no le hace daño a las células humanas, pero acuérdense que no somos células humanas. El 90% de las células en el cuerpo humano no son humanas. Y eso es lo que no nos han dicho, el daño que le hace a ese microbioma. Entonces, los alimentos procesados también engañan mucho y dicen que son sanos y que son libres de gluten y que son veganos y que no tienen sal y que no tienen... Pero no dejan de ser alimentos procesados. La información contenida en esos alimentos no es la información que necesitan nuestras células. Y obviamente es súper importante que hagamos ejercicio. Somos una especie que evolucionó moviéndose. Entonces, sí tenemos que hacer ejercicio. Pero no es el ejercicio lo que nos va a bajar de peso. Es el cambio en la composición de la comida que comemos. Entonces, la salud realmente no ocurre en los consultorios de los doctores. La salud ocurre en nuestra cocina, en las escuelas de nuestros hijos, en nuestros centros de trabajo, en la familia o nuestra comunidad, en donde vivimos, en donde comemos, en donde aprendemos, en donde trabajamos, en donde jugamos. Ahí es donde verdaderamente ocurre la salud. Ahora, quizás uno de nuestros mayores errores es querer resolver este tema de sobrepeso y obesidad, como nos pasa sobre todo a las mujeres que queremos resolver la mayoría de nuestros problemas por nuestra cuenta. O sea, yo lo voy a hacer sola. Y claro que toda esta información que yo te acabo de dar la puedes encontrar en Google, pero esta información no es más que teoría, hace falta la práctica. La información no crea el cambio. Muchas personas que intentan hacer las cosas por su cuenta terminan abrumadas y por lo mismo renuncian al final. Piensan que no pueden hacerlo porque no tienen fuerza de voluntad, pero ya vimos, no es fuerza de voluntad. O le echan la culpa a su metabolismo o a su genética. Y tampoco es ni el metabolismo ni la genética.
En realidad lo que se necesita es un sistema. Necesitamos un sistema para aprender a hacer. Un sistema que nos saque del actual sistema y nos lleve a un nuevo sistema de salud. Entonces, si tú ya has tomado la decisión de cambiar, de hacer algo distinto, no esperes el momento correcto, porque el momento correcto, el momento adecuado, el justo punto, nunca llega. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento para plantar un árbol es en este momento. Entonces, no se esperen, si ya entendieron que a lo mejor su problema, o ya entendieron que lo que quieren es hacer una transformación, no se esperen a que llegue el mejor momento. El mejor momento fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora mismo. Entonces, investiga, pregunta, forma tus propias conclusiones. Vete a los estudios que no están solventados por la industria de los alimentos, porque la industria de los alimentos mete mucho dinero en los estudios. Entonces, nada más tengan cuidado con eso, porque sí hay sesgos en esos resultados. Entonces, y no sigas actuando con base en lo que a base de repetición se ha convertido en una verdad colectiva. Pregunta, sal, lee, forma tus propias conclusiones. Es momento de cambiar, es momento de decir, si llevo 20 años haciendo lo mismo y no ha cambiado mi vida, entonces quizás es momento de hacer algo distinto. Entonces forma tus propias conclusiones. Entonces, estoy feliz de haber platicado contigo, aplaudo tu decisión de acompañarme en este live. No eches en saco roto lo que platicamos. Te recuerdo que en 24 horas habrás olvidado el 75% de todo lo que vimos ahorita, que es mucha información y compleja también, y en un mes habrás olvidado el 90%. Entonces, si ansías estar saludable, sentirte con más energía y recuperar la confianza en ti misma, yo con todo gusto te invito a una sesión estratégica gratuita de 45 minutos para que platiquemos sobre tu historia de salud y yo te dé algunos tips y cosas que puedes hacer. Si tu deseo es transformarte en una mujer sana con alta autoestima, no querrás perderte esta oportunidad de platicar, de ver qué es lo que te preocupa y de tener algunas respuestas a las preguntas a lo mejor a las que siempre les has dado vuelta y que no has encontrado una respuesta. Recuerda lo que dije al inicio de la clase. Si quieres llegar rápido, camina sola. Si quieres llegar lejos, ve acompañada. Recuerda que juntas siempre somos más fuertes. Muchas gracias por acompañarme. Felicidades por haber tomado la decisión de estar en este live. Y nos vemos el siguiente martes.